Muy buenos días mis estimados estudiantes, les habla su profesor Juan Rodríguez de Gerencia Financiera. A continuación voy a hacer una sensibilización o un ejercicio sobre formulación y evaluación de proyectos de inversión sobre una base de Excel básico para, pues, el propósito es que ustedes entiendan lo que es la parte de análisis de un proyecto para ver si es viable o no es viable. Entonces básicamente pues vamos a tener un presupuesto para el inicio del, del negocio. Esta es una compañía de tecnología que va a producir smartphones. El proyecto es a 10 años. Vamos a ver lo que es un cálculo de tasa de oportunidad, lo que es la metodología para el cálculo del flujo neto de caja y las herramientas de formulación y evaluación de proyectos de inversión, que es valor presente neto o lo que se conoce como net present value, tasa interna de retorno que se conoce como internal rate of return, y la relación beneficio-costo que se conoce como benefit cost relationship analysis. Entonces vamos a mirar cómo se realiza esto, y además pues este tema entra dentro de los temas que se van a evaluar para el área de gerencia financiera. Entonces, empezando, pues tenemos que este proyecto necesita de una inversión en terrenos de 105.000, una construcción de 70.000, ¿sí? Eh, una construcción de 75.000 dólares, una capacidad tecnológica instalada de 425.000, ¿sí? Eh, un capital de trabajo de 280.000 dólares, eso nos da un total de presupuesto de 885.000 dólares. Vamos a decir que el 45% de la inversión se financia con un crédito a 8 años, con una tasa de interés efectiva del 25. Aquí está la tasa de interés o de endeudamiento del 25. Entonces acá la inversión inicial va a ser la diferencia entre el presupuesto que estamos haciendo de lo que necesitamos menos el préstamo. Entonces eso nos dice que vamos a necesitar 657.000 dólares en inversión inicial. Quiere decir que estamos pidiendo prestados 398.500, que vamos a mirar acá, igual el 45% que vamos a financiar por el total del presupuesto. Eso nos da, perdón, corrijamos, entonces el 45%, por el total del presupuesto nos da 398.250, y eso es lo que vamos a pedir prestado. Vamos a corregir esto de acá, igual eso. Vamos a pedir 398.250, una tasa de endeudamiento del 25. Eso nos da una inversión inicial de 486.750. Vamos a producir precio por unidad va a ser de 300 dólares, que con base en nuestra TRM promedio de 2.900 nos da un precio en pesos de 860.000 por cada smartphone. Número de unidades al año va a ser una base de 1680. Vamos a ver si con esas 1680 estamos en flujos netos de caja positivos del primer periodo. Vamos a utilizar una variable que es inflación, que la inflación va a tener incidencia en nuestros costos variables y en nuestro ingreso. La financiación que vamos a tener de este capital de 487.350 va a ser a 8 años. La base del costo variable va a ser del 50, quiere decir que nuestros costos de producir en costos variables son del 50%. Con respecto a los costos fijos, en el año 1 al 4 va a ser de 65.000, del año 5 al 10 va a ser de 75.000. Los impuestos, vamos a decir que del año 1 al año 4 van a ser del 10, y del año 5 al año 10 van a ser del 30, ¿sí? Digamos que es una política que tiene el Estado, que para fomentar la empresa durante los 4 primeros años nos van a cobrar una tasa de impuestos más bajita. Y la depreciación se divide entre el número de años del proyecto, que vamos a coger la construcción y la capacidad tecnológica instalada,
entonces lo dividimos entre sus 10 años la construcción, ¿sí? Son 7.500 por periodo, y la capacidad tecnológica instalada, pues también digamos que esto tengan en cuenta que es una sensibilización, y para este caso pues se me ocurre que digamos que la depreciación es en línea recta para los 10 años, ¿sí? Entonces ojo que esto es una sensibilización, ¿sí? Entonces vamos a mirar la parte de ingreso. Entonces acá en el primer año pues tenemos simplemente lo que es el número de unidades por el precio por unidad. Entonces nos da 504.000, ¿sí? 504.000, ¿ok? Pero nosotros tenemos algo que es el incremento de las ventas, y nuestras ventas crecen con base en la inflación. Entonces para el primer año no se causa, para el segundo año pues sí se empieza a causar. Para el segundo año se causa, empezamos con una inflación del 7.5%, ¿sí? Y aquí algo que se me ha pasado o se me ha olvidado mencionar es que cada año la inflación va a crecer a un ritmo del 1.3%. Entonces esto es igual por 1 más este ritmo de inflación que es del 1.3%, lo fijamos, ¿sí? Y acá tenemos nuestra inflación del año 3 al año 10, ¿sí? Entonces en el año 1 pues no nos afecta la inflación porque empezamos, pero en el año 2 ya se causa una inflación del 7.5, del año 3 al año 4, aquí ya tenemos la inflación hasta el año 10, o sea, empezamos con una inflación del 7.5, terminamos con una inflación del 8.31643, y así mismo se incrementan las ventas, entonces por 1 más, ¿sí? Y lo llevamos hasta el final. Quiere decir que empezamos con unos ingresos de $504.000 y terminamos con unos ingresos de casi $1.000.000, de 999.279. Ahora los costos variables desde el primer año decimos que son del 50%, o sea, nos cuesta el 50% en el costo variable de producirlo. Aquí coloquémoslo en nuestra forma que es, pero manejémoslo desde acá, ¿sí? Entonces son nuestros costos variables. Entonces nuestros costos variables son del 50%, ¿sí? Los costos variables suben de acuerdo a la inflación, ¿sí? Entonces aquí estamos por 1 más la inflación que calculamos arriba, ¿sí? Ok, ¿sí? Acá. La inflación que calculamos arriba. Entonces, y eso lo fijamos, a eso lo, digamos acá, esta aumenta también por 1 más, aquí ya tenemos la inflación calculada, entonces empezamos con un porcentaje del 0.50, 0.53, ¿sí? Entonces digamos que acá la fijamos, ¿sí? Y miremos cómo se comporta hasta el final. Vamos a empezar con unos costos, con una base de costos más bajita del 0.45%, ¿sí? Ok, digamos que esto va a ser más bajita todavía, 0.30. Entonces del 0.30 empezamos con costos variables del 0.30 y se aumentan al 0.57, 51, 76. ¿Por qué lo cambié? Para que luzca pues más lógico la sensibilización que estamos haciendo. Entonces aquí nuestros costos variables, aquí borremos estos valores, va a ser igual a mi ingreso por mi costo variable, ¿sí? Entonces acá es de 151.200. Entonces empiezo con costos variables de 151.200 y termino con costos variables de 574.757.
Entonces, mis costos fijos. Entonces, mis costos fijos del año 1 al año 4 son de $65.000, ¿sí? Más $65.000 del año 1 al año 4. Y del año 5 al año 10 son de $75.000. Listo, ahí está. Los intereses corrientes, entonces nosotros sabemos que vamos a financiar 398.250 a una tasa del 25% al 8 años, 25% tasa efectiva anual con causación mensual, ¿no? Entonces aquí pues tenemos que hacer nuestra tabla de amortización. Entonces nosotros sabemos que nuestro capital ajeno es de 398.50, que mi tasa efectiva anual es de ¿dónde está? Dijimos que es del 25%, aquí está, tasa de endeudamiento del 25%. La causación como es mensual, pues son 12 periodos por año, el tiempo son 8 años, y aquí está. Y aquí el tiempo total va a ser esto por la causación, ¿no es cierto? Entonces acá tiempo total. Ok. Entonces aquí pues tenemos que llegar al pago, entonces calculamos la tasa nominal anual, que se calcula por FX financiera según el tutorial que les di, y ahí nosotros colocamos la efectividad de los periodos y él nos lleva a la tasa nominal anual. La tasa periódica pues es dividir la tasa nominal anual entre la causación, que es 12, y el factor, pues ustedes saben que el factor es la tasa periódica por 1 más la tasa periódica elevada a la n, que es n96, dividido entre 1 más la tasa periódica elevada a la n, que es 96 menos 1. Entonces el factor es la división de este numerador y este denominador, nos da esto, y al multiplicarlo por el factor, los 398.50 me da cuotas de $8.981.75. Hago la comprobación por pagos de FX financieras, entonces en pagos que debe utilizar capital ajeno, la tasa periódica, el número de periodos me da igual, estos dos me dan igual, quiere decir que está bien. Y acá pues hago mi tabla de amortización, que es periodo, capital inicial, pagos, abono a capital, abono a intereses, capital final. Como yo debo llevar a mi flujo neto de caja lo que pago en intereses corrientes y capital por año, entonces aquí lo estoy haciendo. Entonces aquí estoy haciendo la sumatoria de los intereses corrientes de cada año, del año 1 hasta el año 8 me dan 463.997, y la sumatoria de todo lo que abono capital periodo por periodo me da lo que estoy pidiendo prestado, quiere decir que está bien calculado. En todo caso acá pues hice otra sumatoria, ¿sí? 463.997,70, 463.997,70 está bien, ¿cierto? Entonces vamos a llevar los intereses. Entonces los intereses del primer año, los intereses del primer año que están acá, los intereses del segundo año, los intereses del tercer año, los intereses del cuarto año, los intereses del quinto año, los intereses del sexto año, los intereses del séptimo año y los intereses del octavo año. Entonces, como ustedes ven acá, los intereses están de forma decreciente, quiere decir que tiene lógica lo que yo hice. Y aquí hice una sumatoria también de los intereses para comprobar si eso está bien. 463.997,70, 463.997,70 está bien.
Entonces la depreciación de la construcción, aquí está, miremoslo arriba, que la depreciación de la construcción pues es eso divide entre los 10, ¿sí? Entonces más ok, la depreciación de la maquinaria, la depreciación de la maquinaria, perdón, de la capacidad tecnológica instalada, ahí la llevé también. La amortización de capital, lo mismo que hice con los intereses. Entonces aquí está el capital para el primer año, el capital para el segundo año, el capital para el tercer año, el capital para el cuarto año, el capital para el quinto año, el capital para el año sexto, séptimo, y el octavo. Entonces, ¿cómo sé que está bien? Porque aquí hice lo mismo que hice con los intereses. La sumatoria por cada aniversario me da 398.50 y esto lo estoy trayendo de acá. Entonces el crédito finaliza en el octavo año, entonces intereses aquí 0 y la amortización al capital en noveno y décimo año también es 0. Entonces aquí ya tengo mis flujos netos de caja. Tengan en cuenta acá que por un lado la depreciación se deduce, por otro lado la depreciación se suma, pero lo que es con respecto al préstamo en ambas partes se deduce lo que es la amortización y lo que es el pago de intereses, ¿sí? Bueno, ahora con respecto a la tasa de oportunidad, la tasa de oportunidad también se conoce como opportunity cost. También se conoce como discount rate. Discount rate. Pues simplemente es la tasa, o sea, es la tasa del inversionista cuando él deja de hacer una inversión por hacer la inversión en este proyecto de emprendimiento, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, él tiene diferentes opciones en el mercado, pero va a invertir en este proyecto para hacer esos smartphones, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos, vamos a decir que el inversionista va a coger lo que es una acción de sector de tecnología de los Estados Unidos, pues para perseguir su tío. Entonces digamos que esta es una evaluación por quarterly, que es por trimestre. Aquí están los 4 trimestres, aquí están los cortes de fecha de los trimestres. Digamos que empieza por $99, pasa a $110. Digamos que acá de 108 pasa a 119 a 123, 125, pongámosle. Acá de 120 pasa a $129, a $135, pongámosle. Y acá de 130 a $135, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestras tasas. Ok. Entonces sacamos la tasa de rentabilidad mínima esperada, que sería pues el promedio de esas 4 tasas. Me da una tasa de oportunidad del 10.7995. En el caso de la evaluación que se hizo anterior, tengan en cuenta que el cálculo de esa rentabilidad mínima esperada o de ponderada fue diferente a lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Entonces, ok. Entonces vamos a calcular nuestro valor presente neto. Entonces aquí voy a traer
la inversión inicial, que ustedes saben que la diferencia del presupuesto menos lo que estoy apalancando nos da 486.750, ¿sí? Y el valor presente neto pues es una de las herramientas de formulación y evaluación de proyectos de inversión, y la fórmula es menos la inversión inicial más la sumatoria de los flujos netos de caja dividido entre la tasa de oportunidad entre 1 más la tasa de oportunidad teniendo en cuenta los periodos. Entonces lo que estoy trayendo es traer de 10 a hoy, 9 a hoy, 8 a hoy y así sucesivamente, para ver si habiendo proyectado esos flujos netos de caja futuro y trayéndolos a valor presente neto, me representa un valor significativo para que yo invierta en ese proyecto, ¿no es cierto? Entonces pues acá traemos nuestros flujos netos de caja que están acá, ¿sí? Bueno, acá se me borró este dato, pero vamos a volver a incluirlo, que ahí nos hubiera causado un errorcito. Y acá igual esto, no sé por qué se borró, pero bueno, ahí lo estamos incluyendo. Ahí está, ¿sí? Ahí está incluido. Ok, porque ahí se nos descuadraba lo de flujos netos de caja. Bueno, entonces acá igual nuestro flujo neto de caja, acá ahorramos esto y acá nos damos cuenta que esto es igual a eso, ¿no? Ponemos acá lo que estaba preformulado, ¿sí? Y vamos a aplicar la fórmula. Entonces la sumatoria de los flujos de la inversión inicial más los flujos netos de caja descontados a valor presente. Entonces aquí tenemos el flujo neto de caja 1 dividido entre 1 más nuestra tasa de oportunidad que calculamos, que es esta, elevado al periodo, ¿sí? Entonces, y acá lo pegamos porque esa tasa no va a variar. Entonces aquí tenemos nuestros flujos netos de caja, nos llevamos del 1 al 10. Empezamos con flujos netos de caja de 148.927 y llegamos a 93.119, ¿sí? Entonces acá vamos a hacerlo menos la inversión inicial más la sumatoria de los flujos netos de caja descontados a valor presente. Ok, entonces el valor presente neto me da 603.752 unidades monetarias. Quiere decir que como el valor presente neto es mayor a 0, pues el proyecto es viable. Una forma para verificar esto y ver que está bien, pues lo hago por FX financieras, busco valor neto actual, dice que valor neto actual tengo que incluir tasa y valores, devuelve el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie de pagos futuros, valores negativos y entradas valores positivos, ¿sí? Entonces los flujos netos de caja pueden ser positivos o negativos. Le decimos aceptar, me está pidiendo la tasa de oportunidad y me está pidiendo los flujos netos de caja, ¿sí? Entonces aquí pues tenemos esta diferencia pues porque no hemos descontado la inversión inicial, entonces nos da igual, quiere decir que está bien. Entonces nuestra primera conclusión es as net present value is greater than 0, this project is alternative of project should be accepted. Entonces, como el valor presente neto mayor a 0, esta alternativa del proyecto debe ser aceptada. Podemos colocarle acá of investment project, of investment. Entonces, as net present value greater than 0, this alternative of investment project should be accepted, ¿no? Entonces, como es mayor a 0, pues deberíamos tenerlo en cuenta, ¿no? Ok, así. Listo. Ahora, miremos la tasa interna de retorno.
que la tasa interna de retorno se conoce como Internal Rate of Return. Internal Rate of Return, ¿es cierto? Esa es nuestra segunda alternativa, la tasa interna de retorno. Entonces la tasa interna de retorno, pues un concepto que yo tengo bien claro es que es la tasa a la cual el valor presente neto es igual a 0, ¿sí? Y pues vamos a hacerlo por FX financieras, ¿sí? Pues la tasa interna de retorno también se puede calcular por interpolación, pero teniendo FX financieras pues es más fácil. Entonces lo que hacemos es traer el valor de la inversión inicial, que está acá, y los flujos netos de caja, que están acá, ¿sí? El primero, el segundo, el tercero. Tráiganlo mejor con igual, porque si lo traen con más les puede traer error cuando calcule la tasa interna de retorno. El cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, octavo, perdón, noveno y décimo, ¿sí? Ustedes dirán que porque estos flujos netos de caja se forman una curva, porque miren, llegan de 165, suben a 200 y bajan, y vuelven y bajan acá. Bajan acá y suben, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos cosas especiales en lo que es de aquí a acá. Este valor, estos tres valores y acá. Bueno, ¿qué es lo que sucede acá? Entonces básicamente deben tener en cuenta que aquí nos está pegando lo que es la tasa de impuestos. Entonces primero la tasa de impuestos solamente estamos pagando una parte, después nos la suben. Cuando nos sube la tasa de impuestos pues nos baja aquí nuestro flujo neto de caja, y aquí vuelven a subir gracias a que la financiación es a 8 años y no a 10. Por eso estos dos valores suben. Como ustedes ven aquí en la amortización, en lo que es amortización y en lo que es la parte de intereses es 0. Entonces por eso afecta positivamente los flujos netos de caja, ¿sí? Entonces aquí vamos a calcular la TIR. Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces vamos a darle fórmulas FX, tasa interna de retorno, aceptar, y simplemente sombreamos los valores. Aquí pasó algo raro. Bueno, pues vamos a traer los valores igual. Pegámoslo acá, esto. Pegámoslo acá, entonces 165, 177, 189, 200.037, 156, 296, 159, 686, 167, 52, 158, 102, 262, 764 y 259, 665. Entonces, hagámoslo otra vez. Financieras, recientemente la TIR y los valores que tenemos acá, ¿sí? Y decimos aceptar. Entonces nuestra TIR es del 34, 64, 97, 36, ¿sí? Ok. Entonces, pues es una tasa interna de retorno que me parece que es bastante aceptable para un proyecto de tecnología, ¿sí? Porque por ejemplo cuando ustedes presentan proyectos de inversión en ferias empresariales, por ejemplo hay casos y escenarios que presentan tasas internas de retorno que están por encima de la rentabilidad del sector, ¿sí? Entonces por ejemplo digamos que una tasa de rentabilidad una TIR que puede ser bastante alta del sector de servicios, ¿sí?
una tasa de rentabilidad, una TIR del sector comercial, yo diría que no debe sobrepasar el 30%, y una tasa de lo que es transformación de un insumo a un insumo de tecnología terminado. Yo creo que una tasa del 35, del 34, del 20 al 40 está bien, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en ese aspecto, muchos proyectos se caen cuando los están evaluando con jurado. Entonces, esta tasa me parece que está bien del 34, 64, 97, ¿sí? Entonces, aquí es mi segunda conclusión, as internal rate of return is greater than opportunity cost, this project should be accepted. Ok. Entonces, as internal rate of return is greater than opportunity cost, this project should be accepted. Como la tasa interna de retorno es mayor que mi tasa mínima esperada, mi tasa de oportunidad, pues el proyecto debe ser aceptado. Entonces, hasta ahora todo va bien, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a ver la relación beneficio-costo o benefit cost relationship. Benefit cost relationship. Entonces, ¿qué es la relación beneficio-costo? Es coger todo el ingreso. ¿O cuál es la fórmula? Relación beneficio-costo es igual al ingreso descontado valor presente sobre el egreso descontado valor presente. Entonces el ingreso, vamos a borrar esto acá, el egreso, vamos a borrar esto acá. Entonces el ingreso pues lo voy a traer acá de mi flujo neto de caja. Aquí está mi ingreso, ¿sí? ¿Sí? Para el egreso yo tengo lo que es mis costos variables más mis costos fijos más mis intereses más mis impuestos más mi amortización, ¿sí? Entonces, y eso lo llevo acá, ¿sí? Ok, borremos esto para que lo entiendan. Entonces, ¿a qué tasa lo voy a descontar? Pues a mi tasa de oportunidad que tengo acá, el 1079.95, ¿sí? Numerador y denominador, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la definición? La definición es que, o la fórmula es que la relación beneficio-costo es la sumatoria de los flujos del ingreso descontado valor presente sobre el egreso descontado valor presente, y si esa relación es mayor a 1, el proyecto pues todavía es más fuerte, ¿no? Entonces acá, esto dividido entre 1 más mi tasa de oportunidad elevado al periodo. Fijo lo que es mi tasa de oportunidad, lo llevo, acá está, y aquí en el denominador lo mismo, entonces mi egreso dividido entre mi tasa de oportunidad, entre 1 más mi tasa de oportunidad, perdón, 1 más mi tasa de oportunidad elevado al número de periodos, y la fijo, ¿no? Entonces acá lo llevo a la derecha, ¿sí? Y acá pues simplemente pues voy a hacer la sumatoria de ingreso descontado valor presente sobre la sumatoria del egreso descontado valor presente. ¿Sí? Otra vez hacemos esto. Ingreso descontado valor presente ok, y me dio 1.37 14.558, ¿sí? Entonces as benefit cost
relationship, benefit cost relationship is greater than 1, this project should be accepted. Entonces este proyecto es bueno porque nos pasó benefit. Este proyecto nos pasó por NPV, por Internal Rate of Return y por Benefit Cost Relationship. Entonces vamos aquí, creo que o sea, nos pasó por las tres, por NPV, por Internal Rate of Return y relación beneficio-costo. Entonces lo único que nos faltaría es el payback period, que es estimar en qué punto del proyecto ya empieza a dar beneficio con respecto a la inversión, y por eso lo dejamos así, de esta manera. Lo único es que tengan en cuenta muy bien lo que es el concepto de la TIR y valor presente neto, porque va a haber algo especial en la evaluación con respecto a eso. Entonces, muchachos, pues esto es todo. Creo que esto lo saca mucho de dudas. Es un ejercicio bastante básico, pero se debe hacer desde lo básico para después especializarse más. Espero que les sirva bastante tanto ahora como después. Muchas gracias y muchas bendiciones.